¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Eso es Psicoanálisis con Contreras y hoy no vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de psicoeducación, de psicopedagogía. Y para ello he traído una buena amiga de Buenos Aires, Argentina, y es la licenciada Micaela Colombo, y es licenciada por la Universidad Católica de Argentina, y hoy nos viene un poco a iluminar en este oscuro y complejo terreno que es la educación con niños. Hola Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Carlos, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar. Micaela, la primera pregunta siempre les hago, ¿y más si te interesaste en la psicopedagogía, en trabajo con niños, básicamente? Sí, siempre nos dan las razones profesionales, pero los peruanos que somos un poco curiosos queremos saber también si se puede contar las razones de índole personal hasta donde se pueda compartir. Siempre fui una apasionada por la educación, nunca tuve dudas. Yo soy maestra también de primaria y siempre fui maestra de alma, de vocación, de chiquita. Cuando estoy terminando de recibirme para ser maestra, estoy trabajando en un colegio y me empiezo a preguntar por qué algunos alumnos aprendían a distintos tiempos, qué estrategias podía brindarle yo. Y bueno, empiezo a hablar mucho con una psicopedagoga del colegio, quien hoy es mi gran referente, y me dice, ¿por qué no empezás a averiguar por estudiar psicopedagogía? Entonces me recibí de maestra y arranqué a estudiar psicopedagogía. Y bueno, para mí trabajar con niños es lo más lindo que hay. Hace poco pensaba que no me veo en otro lugar que no sea trabajando con niños. Tienen esa simpleza, esa amorosidad, esa alegría, que hace que realmente me divierta mucho y, y la verdad que creo que tenemos un rol hermoso e imprescindible, que es acompañarlos en su vida y en sus aprendizajes. Micaela, y a veces las personas, inclusive los profesionales, no tenemos muy claro, no podemos discernir cuál es la diferencia entre un psicopedagogo, un Sí. educador o profesor, porque pareciera que fuera lo mismo, pero creo que no es lo mismo. No, a ver, ambos trabajamos con aprendizaje, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el docente trabaja con todos los alumnos presentando determinada cantidad de contenidos, ¿sí? Un currículum que tiene que presentar, bueno, con un montón de estrategias de por medio. El psicopedagogo se encarga de trabajar con aquellas personas, porque no solo niños, que presentan una dificultad en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el psicopedagogo, por ejemplo, en clínica, en el consultorio, lo que va a hacer es evaluar a ese niño, adolescente, adulto, y pensar en un tratamiento en caso de ser necesario para estimular las funciones cognitivas Mm. que quizás se encuentran, digamos, como desafiantes para esa persona. Entonces, si una persona tiene un desafío en su memoria, bueno, la vamos a estimular. Si hay un desafío en el aprendizaje ligado a la lectura, lo vamos a estimular. El docente no, el docente presenta los contenidos, puede obviamente ir ayudando a cada uno de los niños haciendo adecuaciones, pero no estimula funciones. Esa es como Me, la diferencia. me quedó clarísimo. Mica, y dime una cosita, hablando ya de los problemas de aprendizaje, de los problemas que tienes en tu oficio, en tu profesión, ¿cuál es el motivo más frecuente de consulta con respecto a niños en tu área? Sí. Hoy la dificultad que más llega al consultorio está relacionada con la dificultad en la lectura y la escritura. Eso es como, y no hay mucho límite de edad. Es decir, puedo recibir chiquitos de 6 y puedo Ujú. recibir adolescentes de 16, ¿sí? Ah, Con caray. dificultad en la lectura y en la escritura. Eso es lo que más suele llegar. Mica, y Y muchos disculpa, también, sí, no, perdón. perdón, muchos ligado con dificultad en la atención. Pero lo que más se puede ver es la dificultad en la lectura y la escritura. Justamente te quería preguntar, y parte del prejuicio nuestro, ¿eh? Tú nos vas a corregir. Buenos Aires, Argentina, es un país donde se lee mucho, ¿no? Biblioteca, gente muy culta, gente que habla bien. Nosotros no tanto, en el sentido de la lectura. Y justamente lo que me llamaba la atención, porque un país que se lee bastante, hay esa dificultad en sus niños.
De repente es un prejuicio, corrígeme, de repente no es así, o cuál sería la explicación de vida. Y realmente creo que te tengo que corregir y es que en este último tiempo no se está leyendo mucho. Eso es algo que, que impacta un montón, impacta en la lectura, impacta en el vocabulario. O sea, sabemos que estar inmerso en lo que son los libros no es Claro, solo por lectura, es cultura, es vocabulario, es conocimiento. Y la verdad es que no se está leyendo mucho. A veces la lectura queda en lo que se presenta en el colegio y no más. ahí. Yo insisto mucho con que las familias compartan momentos de lectura, que tengan espacios y momentos de lectura juntos, porque sabemos que los adultos somos modelo de los niños, entonces ver a mamá leyendo y a papá leyendo, y bueno, los chiquitos también, pero lamentablemente no es una cultura que hoy esté tan instalada. Esto ha venido disminuyendo en la capital, en tu país, en la querida Argentina. Y volviendo a la comprensión lectora, ¿cuál sería entonces, esa es una variable, ¿no? Es multicausal, me imagino. ¿Cuáles serían los Sí. factores que explican por qué hay esa dificultad en los niños en la Bueno, comprensión? uno tiene que ver con lo que hablamos de, lo que acabamos de hablar justamente, ¿no? El poco acceso a material de lectura hace que tengan poco vocabulario, que impacta en que cuando voy a leer no entiendo eso que estoy leyendo. Hay muchas palabras que a veces a nosotros los adultos nos parecen obvias. El otro día, descender, ¿sí? Un texto hablaba de ascender y descender. Y me dice un adolescente, no sé qué significa esa palabra, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones, bueno, ni hablar en nombres de animales o de árboles, de plantas, que desconocen. Entonces, hay cuestiones de vocabulario que uno como adulto dice, bueno, esto lo va a conocer, lo doy por hecho, y en realidad no, porque tienen poco acceso al material literario. Eso por un lado. Por otro lado, hay mucha dificultad en la lectura. Entonces, cuando yo siempre digo, si yo tengo dificultad en leer, en lo que se dice decodificar, es decir, estoy leyendo mamá, ¿sí? Y hago tanto esfuerzo cognitivo en leer eso, cuando quiero entender lo que dice, ya está, ya estoy agotado, ya gasté todos mis recursos en leer. Entonces está lo que después se conoce el típico como ya no sé lo que dice, no me acuerdo. Y algo, una tercera variable, es decir, tenemos falta de vocabulario, dificultad en la lectura, y otra cuestión muy importante tiene que ver con que muchas veces en la escuela no hay una enseñanza explícita ligada a la comprensión. Es decir, te enseño estrategias para comprender lo que lees. Eso en general no sucede, entonces a veces los chicos no saben tampoco qué estrategias usar o cómo trabajar la comprensión. Y eso es lo que después llega al consultorio. Micaela, disculpa que toque un tema un poco álgido, pero habría que tocar. Hace algunos años, ya hace muchísimos años, acá en Lima, Perú, se insertó el constructivismo como Sí, metodología y hubo mucha resistencia. Y ¿mm? finalmente, no sé en qué terminó la historia, pero sé que los profesores le sacaban la vuelta, porque Sí. seguían aferrados a método tradicional diciendo que esto realmente es muy moderno, muy innovador, pero no. Ahora, yo no soy el experto, estoy imaginando, incluso por lo que conversamos anteriormente, que hay algo de las políticas de educación, de los lineamientos, que tal vez tenga que ver en esto. ¿Es así? Anoche justamente hablaba con una colega sobre este tema. A mí es algo que me indigna mucho, porque acá en Argentina también hay políticas de educación, digamos, que prohíben ciertas cuestiones que están científicamente comprobadas y avaladas en que se traduce en un buen aprendizaje. Esto tiene que ver con lo que es la conciencia fonológica. Hacer la asociación entre el grafema, la letra escrita, y el fonema, cómo suena. Yo veo este dibujito, suena y se llama M, ¿sí? Eso en muchas provincias de Argentina y en muchos distritos también está prohibido, ¿sí? Si te llegan a ver haciendo algo de eso, hay un reto para el docente.
Y eso, la verdad que no es un capricho. Esto está científicamente comprobado. Ahora hay un artículo científico, un paper que empezó a circular, por suerte bastante, que muestra justamente lo importante que es, que está comprobado científicamente. Vuelvo a esto, no es un capricho. ¿Qué es lo que se suele usar en muchas provincias? Ujú. El constructivismo o el método global. Es decir, los chicos van a ir aprendiendo del contexto. Está buenísimo, está genial, seguramente a muchos chicos les sirve, pero no a todos. Y no es un método que esté científicamente comprobado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que puede servirle a todos? A ver, es esto, es la conciencia fonológica. Hay chicos que vienen quizás con cierta disposición a aprender, que puede aprender con un método o con otro. Pero aquellos cerebros que, por ejemplo, ya nacen predispuestos a un estilo de aprendizaje o que va a desencadenar, por ejemplo, en una dislexia, necesitan de esta asociación entre la letra escrita y cómo suena y cómo se van a unir. Ma, me, mi, ¿sí? Bueno, con un montón de actividades que uno puede ir haciendo. Pero esto es necesario. Entonces, la verdad que, como yo digo, a mí me indigna que a veces, por cuestión de ciertos caprichos o ciertas políticas, se intente hacer algo que sabemos que no va a ser beneficioso para todos. Micaela, ¿y este método global del constructivismo se viene imponiendo en Argentina hace cuántos años? ¿Hace mucho tiempo? Sí, ya hace varios años. De hecho, el último tiempo, a ver, no es en toda Argentina, ¿sí? Eh, es decir, no es lo mismo quizás un alumno que va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que un alumno que va a provincia de Buenos Aires. Eso ya es un montón. ¿Por qué no puede recibir la misma educación? ¿No? Mm. Y no la recibe porque están estas políticas mediando, ¿sí? Impidiendo o posibilitando. Y lo que a veces sucede, por ejemplo, con el constructivismo, es que a veces, a ver, yo soy partidaria de que ningún modelo es extremo, ¿sí? Es decir, de ningún tipo, no solo de esto, de cualquier cosa, nada es extremo. Pero a veces se va a un constructivismo tal que, por ejemplo, si el niño escribe viernes con B larga, no se lo corrige. Y no se lo corrige una vez, dos veces, tres veces. Y ese niño es grave porque está fijando esa palabra en Sí, lo que no, es la eso no. caja de letras en su cerebro, ya lo fija como una imagen mental que se escribe así. Y no, digo, yo también soy partidaria de que del error se aprende. Entonces, si escribiste viernes con B larga, te muestro de manera amorosa, no punitiva, que viernes se escribe con B corta. Y te voy a mostrar carteles y lo voy a contrastar para que empieces a guardar esa imagen de manera correcta, ¿sí? Si a un chiquito uno no lo corrige cuando habla, cuando escribe, lo va a seguir diciendo así porque no sabe que está mal, ¿sí? Este, es Es- así como funciona. Suena alarmante lo que cuentas, ¿eh? No pensé que eso estaba. Mira, como si uno no se comunica con colegas o profesionales de otros países, uno Sí, piensa que el Perú es una excepción, ¿no? Veo que hay cosas que se parecen. sí. Micaela, ir avanzando un poco, y en los casos que tú ves, que uno aprende de los casos, sobre todo de los casos difíciles, ¿no? Más aún si tú eres una Sí. chica con vocación. ¿Tú te acuerdas de algún caso, obviamente respetando la reserva de la persona, el anonimato, que haya sido un pilar en tu formación profesional, que haya sido una experiencia significativa? Si lo puedes Se compartir. me- Dios, te escucho y digo, vienen varios niños, pero sí quizás uno muy significativo fue un niño que diagnostiqué de dislexia a los 15 años y un niño que fue adolescente, ya no niño, que yo pensaba y hoy, al día de hoy, sigo pensando en lo arduo que ha sido todo su recorrido escolar. Una escuela que quizás no veía esas dificultades, unos padres muy preocupados que decían algo está pasando, profesionales que quizás no daban tampoco con un tratamiento certero o un diagnóstico certero. Llega este adolescente bastante grande a mi consultorio y empezamos a ver, yo apenas lo veo el primer día, digo,
este niño no tuvo la enseñanza explícita necesaria, pero tiene una dislexia. Entonces hago toda la evaluación necesaria y le doy el diagnóstico. Eso acompañado lo que se llama psicoeducación, es decir, comentarle a él, comentarle a sus padres, comentarle a la escuela qué es la dislexia, con qué se van a encontrar, cómo funciona su Ujú. cerebro. Eso es fundamental. Al día de hoy ese nene me dice, bueno, yo ahora ya sé que mi cerebro funciona así, funciona así, y eso es lo necesario, ¿no? Y yo siempre pienso en todo lo que habrá transcurrido desde que entró, digamos, durante prácticamente 10 años de escolaridad, donde se le marcaba que no podía, cuando en realidad había una dificultad por debajo, ¿no? Eh, y eso es algo que sí marca, porque digo, se podría haber hecho mucho antes y se podría haber ayudado un montón más. Sobre todo la autoestima, ¿no? Si durante 10 años me dicen, no puedo, no puedo, no puedo, afecta la autoestima. Micaela, y girando un poco hacia el escenario actual, la coyuntura, se habla de inteligencia artificial, que ahora es el boom, y se sigue hablando todavía, pues, que estamos en esta era de la virtualidad. ¿Y de qué manera esto ha impactado en la educación de los niños? Piedra especialista, ¿no? Siempre me hacen esta pregunta, eh, ¿a qué edad debe usar un niño un iPhone, un celular, una tablet? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el criterio sobre todo, ¿no? A ver si nos Sí. puede dar alguna luz en este campo tan complejo a veces. Mira, la Sociedad Argentina de Pediatría dice que los niños hasta los 2 años no deberían estar expuestos a pantallas. Pero este año sacó un cambio diciendo en que en verdad hasta los 6 años no deberían estar expuestos a pantallas. Obviamente que es difícil estar expuesto a una pantalla. Hay un tiempo también de estimado, digamos, de cuánto estar frente a Ujú, una pantalla. Pero lo que sí puedo decir es que esto no es arbitrario. Es decir, si la Asociación Argentina de Pediatría nos dice hasta los 6 años no estemos expuestos a pantallas, es porque las pantallas también generan, bueno, sabemos, la adicción que ujú, generan, la verdad, mucha estimulación y mucha estimulación cerebral, que después es muy difícil calmar, se relaciona con la atención, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo en el celular o tengo en la tablet o tengo en YouTube, no me gusta este video, paso al otro, no me gusta este, paso al otro. Entonces, cuando después me siento y tengo que hacer una actividad de matemática que tiene 5 ejercicios, no puedo sostener la atención. Y que ahí en el colegio ya no pasa esto de, no me gusta, dame otra actividad. Entonces, un poco mm, también se relaciona. Algo que para mí es muy, muy importante es que si bien las nuevas tecnologías están, no nos podemos hacer los que no, digo, están, yo creo que hay que enseñarlas a usar de manera correcta. Yo creo que en el colegio se debería enseñar, existe el chat GPT y los adolescentes lo van a usar, entonces enseñemos a usarlo bien y propongamos actividades donde no sean meramente leer y responder. Yo siempre digo este ejemplo, si pregunto quién es Colón, lo ponen en el chat GPT, lo buscan en Google y saben. Pero ujú, yo lo que digo es, entonces cambiemos nuestra pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás acerca de? ¿Estás de acuerdo o no con esta frase? claro, Algo que lleve a otro tipo de pensamiento, ¿no? Y por otro lado, también creo que está buenísimo usar la tecnología de manera adecuada en el ámbito escolar, pero en casa está bueno también mediar, porque no hay como el juego. Digo, que los chicos puedan jugar, experimentar, tocar, que puedan jugar con masa, no es lo mismo que jugar en una tablet. mm, Que puedan jugar con un camioncito, como ayer, que tenía un chiquito de 4 en el consultorio, que con un camión habremos estado 20 minutos. Hablábamos de los colores, de los distintos tipos de autos, de que le quería cargar nafta, jugábamos al juego simbólico, se subía, hacía que se subía al auto, me subía a mí. Digo, todo lo que se puede generar con un juguete, el juego simbólico, la creatividad, la emoción, el placer,
no genera lo mismo una tablet. Entonces, por eso invito siempre a las familias a Mm. mediar en esto. Escuchándote, digo, es como que la virtualidad ha acelerado la inmediatez, ¿no? De Mm, ya. Porque sí, para aprender, tú eres la experta, corrígeme, es como que quiere enfocarse y dedicarse. sí, totalmente. A ver, a Entonces, mí dígame, me tocó, digamos, ser maestra en el 2020, en pandemia, maestra de primer grado, chiquitos de 6 años, ¿cómo era? aprendiendo a leer y escribir a través de la compu. Para mí fue una experiencia, hoy la veo increíble. ¿Y cómo podíamos llevar al juego? Entonces, hacíamos que las familias tuvieran que recortar, pegar, armar, porque tienen que tocar las letras. Digo, llegaba un punto en el que yo podía hacer todo en mi casa y yo recortaba, armaba la escenografía, el pizarrón, grababa videos, pero no les podía dar a los chicos la posibilidad de manipular las letras, de contar capitas, de... Entonces tuvimos que recurrir sí mucho esto a las familias, a que armen ciertas cosas con lo que Mm, hay en casa, pero creo que esto que decías recién, la inmediatez, la atención, se ve modificada. La motivación, digo, mm, también muchas veces en los juegos virtuales la recompensa es inmediata, ¿no? Entonces, ¿cuántos juegos hay que te largan como moneditas, eh, como que ganaste o te aplauden? Y quizás en lo que es el colegio, la recompensa viene un poco más adelante, ¿no? Entonces, eso también son aspectos que, como digo, no se puede negar. Las nuevas tecnologías están, pero sí hay que aprovecharlas hay que con sacar un el buen... provecho de la mejor manera, ¿no? Por ahí me he enterado que has hecho un máster o estás haciendo un máster en neuropsicoeducación. Y las Sí. neurociencias es un eje transversal en muchas áreas, la educación, la psicología, ni hablar. Pero en tu área, cuéntanos un poquito cuál es el aspecto, digamos, novedoso, innovador que nos puedes compartir. Las neurociencias sabemos que son esas ciencias que estudian el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Entonces, eh, pueden ser una gran herramienta a la hora de educar. Por eso, en la neuropsicoeducación, yo digo, uno de mis dos vocaciones, que es la educación y la psicopedagogía, mi abordaje es neurocognitivo, entonces, bueno, uno de los dos. Para mí es fundamental, es una herramienta muy útil porque buscamos cómo funciona el cerebro y de qué manera puedo brindarle herramientas o recursos para que pueda beneficiarse ese niño o ese adolescente. Entonces, por ejemplo, algo que las neurociencias nos brindan ligado al aprendizaje es que aprendemos en movimiento. Entonces, yo no puedo pretender el típico aula que uno veía, todos sentaditos durante 4 u 8 horas. Eh, necesitamos estar en movimiento. También Mm, la corteza prefrontal, digamos, se agota cuando yo le exijo por un tiempo indeterminado. Se agota. Y si sabemos que se va a agotar y no va a poder rendir lo suficiente y no va a poder aprender lo suficiente, entonces tenemos que frenar. Por eso, por ejemplo, algo que yo utilizo mucho y siempre invito a que lo hagan, son los recreos cerebrales. Son estos momentos de oxigenación del cerebro donde después de trabajar un tiempo en el aula, en el consultorio y hasta en el trabajo, yo pueda levantarme de la silla, mover, a veces hacer este movimiento de sacudir las manos, dar una vuelta, salir, tomar un poco de aire y volver, permite cierta oxigenación, cierto desconectar para después volver a conectar. Eso es algo que está científicamente comprobado, que es importante, que es necesario. A funciona. veces se piensa que, bueno, estudio 5 o 6 horas de corrido. No, no vas a rendir bien. Entonces, estudia. Hay, por ejemplo, técnicas de estudio como la técnica Pomodoro, que es ir estudiando en ciclos de 20 minutos con un descanso de 5 minutos. Yo siempre les digo a mis alumnos grandes o pacientes adolescentes, cuando hagan este recreo, no usen el celular.
desconéctense realmente, no se tiren a ver la tele. Salí a dar una vuelta, acá en Argentina vas y te preparas un mate, y bueno, ya levantarse, moverse de la silla, quieras o no, poner la pava, va oxigenando. Parece algo muy sencillo, pero realmente tiene resultados. Sí, tiene razón. Mica, yendo ya al finalizar esta interesante entrevista, me han hecho la pregunta porque en mi país es un caso frecuentísimo, el TDAH, el trastorno por déficit de Sí, atención. Hasta pacientes míos me sí, dicen, tengo ese diagnóstico. sí. Hay controversias con respecto a esto. Se ve muy frecuentemente en niños, dice, pero finalmente es una etiqueta frente a la incomprensión de un niño con un ritmo acelerado, con un carácter más expansivo. ¿Qué tan psicopatológico es? ¿Qué tanto es que la ciencia no lo puede encajar o entender? Bueno, no soy el experto, dije, se lo voy a preguntar a mi amiga Mica. ¿Qué nos puedes decir al Muy bien. respecto? Bueno, el TDAH es, digamos, está dentro de lo que es el DSM-5, ¿sí? Por lo tanto, existe como tal, pero sí siempre digo, hay que diagnosticarlo en red y en conjunto con otros profesionales. Yo tengo pacientes que tienen TDAH, pero cuando veo que tiene un déficit atencional, digamos, derivo también a que lo vea un neurólogo o un psiquiatra. Es decir, hay que trabajar en red. Yo creo que sí, en muchos casos, como todos los diagnósticos, quizás no están bien diagnosticados. Eso lamentablemente sucede en muchos diagnósticos. Por eso siempre apelo a lo interdisciplinario, a Mm, que sean miradas de distintos profesionales de la salud que puedan llegar a ese diagnóstico. Y que después cada uno desde su área pueda estimular y acompañar. Cuando hay, hablo desde mi área, cuando hay un déficit atencional, impacta significativamente en el aprendizaje. Por supuesto, depende de cada niño, pero es sumamente importante la atención y la atención sostenida y focalizada para poder llevar así adelante el es. aprendizaje. También, bueno, Bueno, no es lo mismo, ay, perdón, no, no es lo mismo un trastorno por déficit de atención que tenga también hiperactividad. Entonces, bueno, sí es importante abordar cada uno de los niños y cómo se desenvuelven cada uno. ¿sabes por qué te lo mencionaba, Mica? Porque la gente, no sé cómo es en Argentina, se identifica a las etiquetas. Llega al consultorio y digo, "Bueno, yo tengo TDAH, soy TDAH, soy narcisista, Bien, soy límite, soy depresivo, soy bipolar". Entonces hace un uso inadecuado del diagnóstico médico bueno, sí, psiquiátrico. sí, Y uno es más que su propia patología, así sea esta existente. O sea, hay un margen, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Bien, Micaela, ¿cuál es la perspectiva futura? ¿Qué retos y desafíos, que es el título de esta conversación, le Sí. espera a la psicopedagogía en un horizonte futuro? Bueno, anoche, como te decía, hablaba con una psicopedagoga. Yo creo que lo que más se nos viene son seguir abordando estos casos de dificultad en la lectura y en la comprensión. Espero que se puedan llegar a ciertos acuerdos y aunar criterios, digamos, para la enseñanza explícita necesaria. Creo que nos vienen unos años de seguir acompañando y alentando a que se pueda lograr una buena alfabetización de calidad y necesaria. Eso es lo que más se viene en este tiempo. Ese es el panorama. Bien, y para terminar, Sí. con mucha pena, amiga, me dicen, hay gente que aún no se decide una especialización, una segunda carrera o una primera. ¿Qué consejo darías a la gente que le puede haber interesado la psicopedagogía al escuchar? Porque ese es Bueno, el para mí, propósito de las entrevistas. sí, para mí es la carrera más linda. ¿Qué te puedo decir? Eh, no, creo que obviamente para mí es emocionante, yo los invito a que puedan trabajar y estar en este ámbito psicopedagógico que es tan lindo, que es muy amplio porque yo mencioné mucho a los niños porque en lo personal trabajo con niños y adolescentes, pero es muy amplio. Quizás comentarte brevemente que un psicopedagogo puede trabajar en el ámbito judicial, forense, puede estar en Mm, cárceles, puede trabajar en el ámbito de salud, en el ámbito laboral, podés trabajar con niños, con muy chiquititos
niños de nivel primario, adolescentes, adultos y hasta adultos mayores, ¿sí? En todo lo que es estimulación cognitiva. Es decir, el panorama es súper amplio. Yo en lo personal realizo evaluaciones y tratamientos con niños y adolescentes y orientación vocacional. Entonces, también mi trabajo es dinámico. Para mí es una carrera preciosa que, como estuvimos hablando, podemos poner un granito de arena en que las infancias sean lindas y tengan una buena vida. Ni dudarlo, Micaela, se percibe pasión cuando tú transmites. Eso no hay forma de evitarlo. Bueno, amiga, te agradezco tu tiempo, ha sido bien interesante. Con usted estuvo la licenciada Micaela Colombo contando un poco su expertise, su experiencia y su pasión, que es lo importante. Bien, espero tener una segunda conversación contigo. Cuídese mucho, colega, y estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Y con los amigos de Muchas Perú, gracias. hasta, igual, Mica, nos vemos pronto. Hasta pronto, que tengan buen día.